Día jueves, ¿cómo estás, Denita? 23 de febrero, aquí estamos listos ya. Así es, mi querido Robert, amigos televidentes. Qué gusto poderlos acompañar en esta nueva jornada informativa, con frío en la capital, déjeme decirle. Bueno, conducir con mucha precaución también. Estamos jueves, semanita corta. Corta y es jueves, ya mañana es viernes. Así es rápido, 7 grados centígrados, que el día sea provechoso, bueno, y a ponerle las energías, la dosis necesaria. Así que vamos a contarle. Enfrente tenemos 2 horas, casi 35 de información. No se confunda con el pico y placa, mucho ojo con eso. Algunos pensaron que el día de ayer era lunes, así que tome las precauciones, acuérdese de su placa y bueno, evítese complicaciones. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. Miren ustedes, el que un policía rinda su versión ante la Asamblea Nacional por el caso Gran Padrino dependerá de su voluntad. Esto lo dijo el ministro del Interior, Juan Zapata. Veamos los detalles. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que no hay impedimento alguno para que agentes de la policía que investigaron los presuntos vínculos de la mafia albanesa rindan su versión ante la Asamblea Nacional. Es que no existe ninguna prohibición de que el oficial que sea citado venga a la Asamblea. No existe ley que me obligue a sancionar a quien no lo haga. Por lo tanto, cae en la voluntariedad de cada uno. La presidenta de la comisión que investiga el caso Gran Padrino insiste en la versión de los siguientes uniformados. El teniente coronel José Luis Derazo es quien elaboró el informe que se archivó de manera misteriosa, el informe que habla sobre vínculos del narcotráfico con la mafia albanesa. El general Gilberto Ponce, el que solicita el archivo, se niega a comparecer a la Asamblea Nacional. Hasta 3 años de cárcel podrían afrontar quienes revelaron este informe de carácter reservado. El Frente Parlamentario Anticorrupción, que también realiza una investigación paralela, analizó el documento. Está claro que no existe, luego de un proceso investigativo, ninguna vinculación con el presidente de la República con grupos que tengan que ver con las mafias albanesas. Además, enfatiza que el informe de carácter reservado que elaboró la Policía Nacional arrancó el 13 de mayo del año 2021. El presidente no estaba en funciones. El presidente entra a funciones el 24 de mayo. Creo que es importante tener en cuenta esta línea de tiempo. El 21 de diciembre se le pide al oficial del caso que se le envíe el primer parte para cerrar, porque no encuentran, digamos, mayores sustento o mayor evidencia para continuar la investigación. El informe de la comisión El Gran Padrino se encuentra en un 80%. Hasta ahora que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Estamos analizando por el ámbito de la omisión. Pero desde el oficialismo se enfatiza que la intención de la oposición está dada. La intención es establecer una responsabilidad y una supuesta causal que no tiene pruebas para que se inicie un juicio político. Ahí la gran pregunta es, ¿la Corte Constitucional va a avalar eso o no? Lo que también está bajo la lupa en esta investigación, tanto de la comisión El Gran Padrino como del Frente Parlamentario, son supuestos casos de corrupción en las empresas públicas, informó Valeria Navarro. Mientras tanto, la Corte Constitucional seleccionó 2 casos para generar precedentes y evitar el abuso del derecho por parte de grupos políticos. La Corte Constitucional ha seleccionado 2 casos para evitar el abuso de los recursos, como las acciones de protección o medidas cautelares por parte de los grupos políticos. Hemos tenido varias autoridades aferradas a sus cargos que han pretendido impedir decisiones de remoción de sus cargos a partir de la presentación de acciones constitucionales. Y no sirve para eso una acción de protección, no sirve para eso una garantía jurisdiccional, sirve para tutelar derechos de los más débiles. El primer caso hace referencia al 14 de abril de 2022, cuando Guadalupe Llori, en ese entonces titular del Parlamento, presentó una acción de protección en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa para evitar que se tramiten denuncias en su contra que desembocarían en su destitución. Este es un caso que se lo toma,
pero han ocurrido muchos más, como el de los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, y además lo han hecho aquellos jueces cuestionados. Recordemos al juez Lindao, que si bien está destituido por otro caso, digamos, también escandaloso, no es menos importante su decisión o no ha sido menos vergonzosa su actuación en el caso del Consejo de Participación. Nosotros, vuelvo y repito, no nos metemos como Asamblea Nacional en las decisiones de la justicia, pedimos que la justicia tampoco lo haga en nuestras decisiones, porque además tenemos claras competencias, claras atribuciones y en ese sentido no podemos permitir que se desdibuje. El otro caso que se toma como ejemplo por parte de la Corte Constitucional para marcar jurisprudencia es el de Andrés Páez. ¿Qué es lo que presentó el señor Andrés Páez? Presentó una petición de medida cautelar autónoma para impedir el ejercicio de una competencia de control político que tenía la Asamblea Nacional. Nos gusta o no, la Asamblea puede revocar decretos de estados de excepción en el marco del control político y la Corte Constitucional seguramente reafirmará esa competencia. Los dos casos serán tratados por la Corte Constitucional en un par de meses para marcar un precedente y evitar así el abuso del derecho, informó Valeria Navarro. Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho que se habría cometido en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Entre los procesados está el expresidente de la República, Lenín Moreno. Se trataría de una supuesta estructura de corrupción que se desarrolló entre el 2009 y 2018. Con alcance interestatal y transnacional en torno al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Me refiero a la investigación abierta el 28 de marzo de 2019 y que ha sido conocida como INA Papers, misma que, en adelante, y dadas sus implicaciones, dinámicas y repercusiones, se conocerá judicialmente como caso Sinohidro. El anuncio lo efectuó Diana Salazar, fiscal general del Estado, con base a una investigación de la entidad que preside. Hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho. Pedido que involucraría alrededor de 37 personas, entre las que está el expresidente Lenín Moreno y varios familiares. El ex vicepresidente de la República, Lenín Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de 2 hermanos y 2 cuñadas del primero. Javier José M., Conto Augusto P., 4 de sus hijos y otros familiares. 2 exgerentes, general y técnico de Coca-Codo Sinclair y la esposa de uno de ellos. El ex embajador chino Kai R. y Yang H., ambos, en su momento, representantes legales de Sinohidro. Así como exfuncionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción también reaccionaron. Las mafias funcionan de igual manera. Están cerca del poder, pero en el caso de Coca-Codo Sinclair, que es construida por Sinohidro en este esquema que estamos hablando, no solo que hacen mala obra, sino que la hacen en condiciones deplorables. Alrededor de 18,000 fallas existen en esa obra. Se presume un cohecho por $76 millones. Al respecto, Lenín Moreno en un comunicado de prensa expresó: no tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El Consejo Nacional Electoral anunció la finalización del escrutinio de 22.000 actas de la consulta, con novedades en la delegación del Guayas, en cuya jurisdicción el sí ganó en la pregunta 3, 5, preguntas 1, 3, 4 y 7. Diana Atamaín, presidenta del organismo, informó que el Pleno aún debe procesar 4 impugnaciones y el contencioso otras 5 recursos más. Se han sacado un peso de encima que, a juzgar de la presidenta del CNE, les permitió salir de dudas sobre los resultados de la consulta en 22.000 actas que presentaron inconsistencias. En Guayas, para las preguntas número 1, 3, 4 y 7 ha ganado el sí. Para las preguntas número 2, 5, 6 y 8
ha ganado el no. La punta de lanza fue la denuncia que el vicepresidente del organismo hizo sobre un centro de cómputo paralelo con la impresión de actas de la consulta a favor del no. Sacaron a John Gamboa de la dirección provincial, quien denunció que pretendían manchar su nombre. Felizmente se logró detener. Lo importante también es establecer responsabilidad a todo nivel a efecto de que nunca más nadie pretenda. Carchi, Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos ya terminaron la adjudicación de escaños. Hemos recibido 14 impugnaciones en sede administrativa, pendientes 4 recursos que esperamos que nos remitan los expedientes de las diferentes provincias para continuar con su resolución. No serán las únicas. El alcalde de Naranjal denunció un supuesto fraude. Exige la apertura de 43 urnas. Si la tendencia el día domingo hasta las 21:32 ganaba con un 35% versus un 18% del candidato de gobierno. Y este acto administrativo público genera un acta y genera unos resultados preliminares. Son esos los documentos por los que ustedes pueden ejercer los derechos. Concluidos los procesos y todas las impugnaciones para acceder a 5.633 dignidades a nivel nacional, procederán a proclamar. Después vendrán las fotos, con las credenciales. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Este 22 de febrero inició el proceso de transición de la alcaldía de Quito. La tarea, según mencionaron las autoridades, concluiría este próximo 12 de mayo. Este viernes se tiene previsto que el alcalde electo, Pavel Muñoz, visite el metro y se definan las fechas para la entrada en funcionamiento de este sistema de transporte. Comisiones tripartitas conformadas por delegaciones del burgomaestre Santiago Guarderas y el alcalde electo Pavel Muñoz trabajarán hasta el 12 de mayo en el denominado proceso de transición ordenada. Este viernes las autoridades tienen previsto visitar las instalaciones del metro. Al parecer podrían existir cambios en el cronograma planificado hasta el arranque de la operación comercial. Así que uno de los temas que más interesan para la operación del metro es curioso, pero no es tanto desde mi punto de vista el propio movimiento de los trenes, es el sistema integrado de recaudo. Yo diría que la inteligencia de los datos que nos van a permitir modernizar el sistema en el futuro. En tanto, este martes el Consejo Metropolitano trataría la ordenanza para retirar a los ediles de los directorios de las empresas municipales. El próximo martes el Consejo Metropolitano conocerá de una propuesta de ordenanza que fue planteada en su momento por la concejala Andrea Hidalgo sobre el hecho de que los concejales no sean parte de los directorios de las empresas. Respecto a que los concejales no sean parte de los directorios de las empresas públicas, efectivamente este ha sido nuestro pedido. Ventajosamente es una discusión ya iniciada en este Consejo Metropolitano, por lo tanto ojalá sea resuelta en este Consejo Metropolitano. De acuerdo al nuevo burgomaestre, en la capital existirían recursos para ejecutar obras durante los primeros meses de su gestión. En este mismo momento tenemos una buena y mala noticia a la vez. La mala noticia es que no se ejecutaron $600 millones que estaban previstos para ejecutarse el año anterior. La buena noticia es que podremos entrar con algo de recursos para hacer obra pública. Generar una licitación para el proceso de revisión técnica vehicular y la compra de al menos 42 trolebuses son otros de los temas que tratarían las comisiones tripartitas durante las siguientes semanas. Informó Sofía Vintimilla. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, efectuó visitas sorpresas en 2 hospitales del IES en Guayaquil para constatar la atención a los afiliados y la provisión efectiva de medicamentos. Asimismo, estuvo en un mercado municipal para controlar la especulación en los precios de los víveres. Les cayó en carnaval y su objetivo era supervisar que en el hospital IES Eibus, en Vía a la Costa, haya atención oportuna. Sin embargo, hay pacientes que se quejan por la falta de medicinas. Tengo que hablar con los directores ahora y constatar exactamente qué es lo que hace falta. No queremos que nuestros enfermos y los pacientes de la provincia que vienen acá reciban todo lo que tienen que recibir. El gobernador Francesco Tabaqui estuvo en consulta externa, consultorios y el área de hospitalización. Quería saber cada detalle y eventual urgencia.
me voy tranquilo porque hay bastantes camas disponibles para cualquier evento para los chicos. Los mayores están siendo bien tratados. Lo mismo hizo en el Hospital del Día de la Ciudadela Marta de Roldós, ubicado en la avenida Juan Tan Camarengo, norte de Guayaquil. Aquí habló con los pacientes, médicos y encargados de la farmacia. Preocupados, hay las medicinas, hay algunos médicos atendiendo, hay disponibilidad. Igual venimos del hospital del IES, de Los Ceibos, donde me voy tranquilo porque hay suficientes camas para cualquier eventualidad. Pero el control no se supeditó a los servicios de salud que brinda el IES, también al mercado de Sauces 9 en el norte, donde preguntaba si todo iba bien o más caro. Agitada agenda de un sábado, advirtió que nuevos monitoreos continuarán sin previo aviso. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar. Bueno, y las entidades que conforman el COE provincial de Santa Elena se pronunciaron acerca de los desmanes ocurridos en Salinas el pasado sábado de carnaval. Representantes de la municipalidad de este cantón señalan que el aporte de la policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador no fue suficiente para controlar estos excesos. El COE provincial, mediante una rueda de prensa, se pronunció sobre los desmanes ocurridos en el Cantón Salinas la noche del sábado de carnaval. Los representantes de las entidades de seguridad y de la gobernación manifestaron el trabajo que se realizó esa noche. Las playas y los espacios públicos son netamente competencia de los municipios de cada cantón. Para nosotros sería un evento que se dio aislado por una mala conducta de esas personas, que no sabemos cuál era el fin, o ese fin era poder disfrutar de esa forma en ese lugar y en ese momento, pero ya la policía posterior que conoció eso, igual ahí nosotros actuamos y realizamos el trabajo correspondiente para ir retirando a las personas. Por su parte, representantes del municipio de Salinas señalan que el aporte que brindó la policía no fue suficiente para contrarrestar los desmanes que se presentaron en el malecón. Como comisario municipal estuve en campo con los compañeros trabajando. Fuimos agredidos, fuimos manchados, recibimos globazos. La colaboración escasa, tanto de Comisión de Tránsito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas en sí. Creo que hubiéramos hecho un buen trabajo si todos nos hubiéramos organizado. Estamos tomando medidas para que en futuros feriados no se vuelva a suscitar este tipo de situaciones. Como consecuencia de estos actos que no pudieron ser controlados, el presidente de la República, mediante un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, relevó de sus funciones al gobernador Fulton Anchundia y designó a José Álava Jiménez como nuevo gobernador de esta provincia, quien asumirá sus funciones en las próximas horas. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y 3 bandas de presuntos delincuentes desarticuladas, 4 personas detenidas, más de 140 citaciones a conductores por manejar bajo efectos del alcohol y 4 personas fallecidas en accidentes de tránsito son algunos de los resultados que dejaron los controles durante el feriado de carnaval en Quito. Más de 4.000 eventos en el carnaval fueron atendidos por los organismos de respuesta y socorro del Cabildo. Las autoridades señalaron que el consumo de licor en espacios públicos no permitidos se incrementó con relación al año pasado en el mismo periodo. Retiro de libadores, 15.487, casi hemos duplicado lo del anterior año. La policía detuvo a 4 personas con objetos cuya procedencia no pudo identificarse. Además de desarticular 3 bandas de presuntos delincuentes, en total 12 personas están siendo investigadas. 4 personas detenidas que fueron desarticuladas de una banda que había estado asaltando en los domicilios, que incluso estaban con las evidencias respectivas, esos fueron cogidos en delito flagrante. Se encontraron cámaras fotográficas, revólveres, relojes. El operativo empezó desde el norte y se los pudo detener en el sur. Mientras los accidentes de tránsito en Quito, según la AMT, disminuyeron con relación al Carnaval 2022. Sin embargo, se emitieron más de 140 citaciones a conductores que manejaban luego de ingerir alcohol. Se han realizado dispositivos de control en donde se han emitido un total de 672 citaciones, siendo el estado de embriaguez con 143 la que ocupó el primer lugar. Las piscinas de Cunuyacu y El Tingo superaron la asistencia planificada por el municipio. Lo que ocurrió en el balneario de Cunuyacu
prácticamente fue controlado. El día lunes hubo problemas por cuanto el ingreso era libre y sin costo, pero el día martes pudimos ordenar a la gente. Datos de la Alcaldía de Quito señalaron que cerca de 500.000 personas salieron de la ciudad durante los 4 días de asueto, informó Sofía Vintimilla. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Miles de feligreses se dieron cita en las iglesias católicas para la imposición de la ceniza, una celebración religiosa que marca el inicio de la Cuaresma, los 40 días de preparación para la Semana Santa o Semana Mayor. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Con esta frase, miles de creyentes participaron en el ritual de miércoles de ceniza, una celebración de la religión católica que marca la preparación para el inicio de la Semana Santa. Un mensaje de reflexión fue parte de la misa. Son 40 días que tenemos los cristianos para corregir nuestras actitudes, para convertirnos de nuestros pecados. Los fieles acudieron desde temprano a los templos católicos. Cada uno tenía en su mente y corazón una súplica al cielo. Pascual Albusi fue una de las primeras que recibió la ceniza. No podía contener las lágrimas. Su salud está deteriorada, pero su fe intacta. Por eso le vengo a la iglesia para pedir a Papá Diosito, para que se me dé la manito para sanarme un poco. Llevar la cruz en la frente para los católicos simboliza la palabra de Dios, un tiempo de penitencia, de oración y de preparación. Reconozcamos los errores de cada uno, veamos lo positivo de cada persona, que estamos a tiempo a deponer esas malas actitudes. Como es tradición en la Basílica del Voto Nacional en Quito, se programaron varias misas. Algunos fieles se acercaron solos o acompañados. La plegaria de Silvia Uvidia fue de estar más cerca de sus familiares, ya que por motivos de trabajo su hijo tiene que viajar constantemente. Claro que estamos en el mismo país, pero es duro estar en una ciudad separada de la familia. Encontramos también a Carmen Eita. Su oración fue por el país, debido a la difícil situación en el tema de inseguridad y en el ámbito político. Que nos proteja a todo el mundo y a todo el Ecuador. Que Diosito nos perdone de corazón para todos. En el Ecuador, la mayor parte de población es católica, que ahora se prepara para celebrar la Semana Mayor, es decir, la Pasión de Cristo. Informó Priscila Cadena. Yaganate Sangay fue declarado como el segundo corredor de Ecuador, ecológico de Ecuador. Esta es una estrategia de conservación de la biodiversidad que además impacta positivamente en las poblaciones ubicadas a lo largo de esta zona. A continuación, vamos a contarles un poco más en detalles. El nuevo corredor conecta el Parque Nacional Yanganates con el Parque Nacional Sangay y está ubicado entre la Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica. ¿Pero qué es un corredor y por qué es importante su declaratoria? Los corredores de conservación son áreas de manejo especial consideradas por el Estado en donde se pueden hacer actividades de conservación, se pueden hacer actividades productivas, se puede visitar. Y recordemos que este es el segundo corredor que es oficializado en el Ecuador. El primero es el corredor Sangay-Podocarpus. Con la creación de este corredor también se busca impactar en las poblaciones y sus actividades económicas y productivas desde prácticas de conservación ecológica. Por ejemplo, el hecho de que puedan producir alimentos y otros bienes y servicios con podríamos decir, una denominación de origen, es decir, este producto viene del corredor Yanganate-Sangay. Tarcisio Granizo de WWF en Ecuador explica que la creación de este corredor puede diversificar el turismo. Por ejemplo, en Baños de Agua Santa, que es una de las ciudades por donde pasa este corredor. Pues hay un turismo que va a ir a ciertos atractivos que tiene Baños y que son muy populares. Y también habrá turismo que haga estas visitas de campo, que le guste ver la naturaleza en su estado más prístino, que le guste ir a ver cómo producen de manera sostenible los campesinos, campesinas, que les guste ir a las comunidades indígenas que están más abajo en la
en el corredor y ver su cultura. La iniciativa de creación del corredor Yanganate-Sangay nació hace varios años y en el proceso de investigación participaron instituciones públicas, organizaciones ambientales y actores sociales. Cada vez que hay una expedición a esa área, vienen con nuevas especies de anfibios, de reptiles, de serpientes, de insectos, lo cual demuestra esa riqueza increíble que tiene la zona. Según Granizo, los próximos pendientes respecto a esta declaratoria son la creación de un plan de manejo ambiental, instalación de áreas de control y la construcción de infraestructura básica en diferentes puntos del corredor. Informó Andrea Navarrete.